Buenos días a todos los papás, a los padrinos de nuestra catequesis infantil. Estamos aquí reunidos nuevamente en nombre del Señor Jesucristo para compartir su palabra y para poder acrecentar nuestra relación con Jesús. Como sabemos, hace aproximadamente 4 semanas tuvimos un tema con el Padre Rolando sobre los 10 mandamientos. Él tocó los primeros 5 mandamientos. Y con ocasión de estas pláticas que tenemos para prepararnos para poder ser papás en el sacramento de nuestros hijos y padrinos también en ese sacramento, pues hoy vamos a tener esta segunda plática de los 10 mandamientos del 6 al 10. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Yo soy el diácono Jorge González. Estoy colaborando aquí con el padre Rolando Rocha en la parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz. Y pues estoy encargado de la catequesis infantil. Entonces, con mucha alegría vamos a iniciar este tema. Les pido por favor ahí que pues dispongamos nuestro corazón para poder acercarnos a Jesús y poder compartir este momento con fe y con alegría. Vamos a ponernos en la presencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, la sostenga y la acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar en esta temática de los 10 mandamientos. Recordemos que nos quedamos en el 6º mandamiento de la ley de Dios. Esto es con ocasión de que estamos pues haciendo un repaso de las cuestiones generales del catecismo que nos motivan a poder acercarnos también nosotros a Jesús. Y en primer lugar vamos a ver este 6º mandamiento que dice la ley de Dios: no cometerás adulterio. Es importante siempre tener en cuenta que todos estos mandamientos pues tienen un fundamento bíblico que vamos a ir viendo poco a poco, el cual pues yo les pido ahí que tengan la Biblia a la mano por si quieren consultar directamente en sus Biblias los textos que vamos a estar leyendo. El primero de ellos lo encontramos en Mateo, el Evangelio de Mateo 5, del versículo 27 al 28. Y dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pues es evidente que pues estos mandamientos de la segunda parte del 6 al 10 son ya más elaborados en el aspecto humano, a diferencia de los primeros que son más hacia Dios. Entonces tenemos que evaluar un poco aquí más nuestra conducta en este sentido de los mandamientos, porque la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Nosotros somos personas sexuadas, somos personas a las que Dios nos dio ese regalo, ese don de la sexualidad para usarlo con responsabilidad, que no es algo que nosotros podamos usar indiscriminadamente, porque al ser un don de Dios tiene una finalidad, tiene una responsabilidad, particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la actitud para establecer vínculos de comunión con otro. Esta sexualidad pues no es algo que se vea simplemente con egoísmo, sino que tiene que verse con amor. Por eso es importante que este 6º mandamiento pues va a marcar como premisa el amor hacia la contraparte de la persona. En este caso, pues su pareja, ¿verdad? No podemos buscar simplemente nuestro egoísmo. Cuando nosotros buscamos nuestro placer, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, es cuando poco a poco vamos
yendo en contra de este mandamiento, porque nos dejamos llevar y no terminamos de saciar nuestras pasiones y nuestros deseos. Cada uno de los sexos es con una dignidad igual, hombre y mujer, aunque de manera distinta a imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión entre el hombre y la mujer en matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. De tal manera que, pues, este sexto mandamiento, cuando nosotros lo transgredimos, cuando nosotros pecamos en contra de este sexto mandamiento, pues estamos faltándole principalmente eh, a la dignidad de la otra persona. Puede ser en el caso de que pues nosotros estemos casados y pues caigamos en un adulterio, ¿verdad? Que es una relación con alguien fuera del matrimonio. O sea, tú estás casado y tienes relación con alguien más. O no estás casado y tienes relaciones antes del matrimonio. Propiamente esas serían las faltas más evidentes. Pero también tenemos que tocar que en este aspecto del mandamiento hay virtudes que nos ayudan a poder conservar este mandamiento, que la principal de ellas es la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre a su ser corporal y espiritual. Cuando tú eres una persona casta, no quiere decir que eres una persona anticuada, sino que tú estás dedicando tu vida a la opción radical y fundamental que has escogido. En el caso de las personas casadas, pues con su matrimonio. En el caso de las personas consagradas como nosotros, pues en su ministerio. Y en el caso de las personas solteras, pues también en su soltería. O sea, tú tienes que vivir conforme al estilo de vida y el estado de vida en el que estás. El casado, el consagrado como consagrado y el soltero como soltero. Cuando nosotros empezamos a querer faltar a esta virtud de la castidad, es cuando perdemos esta comunicación con nosotros mismos y con los demás. Y empezamos a faltar el respeto a la integridad de la persona, porque pues nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Es interesante que muchas veces nosotros no somos conscientes que nuestros actos pueden dañar a alguien más, que nuestras maneras de tratar a alguien pueden dañar a la otra persona. Y cuando nosotros vemos simplemente a un hombre o a una mujer con ojos de deseo, pues estamos dañando la integridad de esa persona, porque esa persona no podemos verlo como una posesión, como algo que yo uso y dejo de usar, o que lo uso cuando yo quiero. De tal manera que pues hay ofensas a esta castidad de la que estamos hablando. La primera de ellas pues es la lujuria, que es como un acto desordenado de placer. Cuando nosotros caemos en la lujuria, nos dejamos llevar por nuestras pasiones y empezamos a buscar simplemente satisfacerlas de la manera en la que podamos hacerlo. A veces puede llegar a ser un grado patológico, o sea, una enfermedad. También está la masturbación, ya que se presta al egoísmo del propio placer sin un verdadero fin. Nosotros no buscamos nada más que la propia satisfacción. También tenemos la fornicación, que es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Cuando nosotros no nos esperamos a los tiempos que Dios nos ha marcado para poder tener esa intimidad, pues estamos de alguna manera dejando a un lado a Dios en nuestras vidas y a su bendición que tenemos a través del matrimonio y poniendo primero nuestros placeres.
También está la pornografía, que atenta gravemente contra la dignidad de las personas. A veces creemos que es algo muy lejano a nosotros, que lo que nosotros nos puede llegar por algún medio, como hoy en día los existen, no es algo que esté cerca de nosotros. Pero esta situación es una situación muy delicada, es una situación que tiene muchas aristas y que tenemos que tener mucho cuidado porque pues a veces cuando nosotros llevamos este tipo de materiales o tenemos este tipo de materiales en nuestra casa, pues pueden llegar hasta nuestros hijos, pueden llegar hasta nuestros seres más queridos y a lo mejor ellos probablemente no estén en la madurez para poder entender que eso está mal. Y se pueden llegar a embaucar en estas situaciones, de tal manera que la pornografía también es una falta a este sexto mandamiento. Y también la prostitución, en la cual se atenta contra la dignidad de las personas que se prostituyen, puesto que queda reducida a un placer simplemente. Vemos a una persona como un objeto en el cual hay una transacción económica para un beneficio. Y ahí es donde perdemos la dignidad de ser hijos de Dios. Principalmente nosotros que promueven esas cosas, si nosotros caemos en eso, pues estamos faltando a la dignidad de la persona. Si nosotros alguna vez hemos motivado a alguien para llegar a esas instancias, pues estamos perdiendo nuestra integridad en contra del sexto mandamiento. Y recordamos que se enuncia como no cometerás adulterio. Dejando un poco atrás este sexto mandamiento, vamos a pasar ahora al séptimo mandamiento, que como ya dije, pues también lo vamos a enunciar de una manera bíblica. El séptimo mandamiento, pues es no robarás. Y lo encontramos en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 15. También está en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 19. Y en Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 18. Y a grosso modo, ese es el enunciado. No robarás. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. De tal manera que no podemos hurtar, obtener ilícitamente, retener algo que no nos pertenece. Es interesante que este mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. No solamente implica una prohibición, el no robar, sino que también implica una acción. Si nosotros dejamos de ser generosos, si nosotros dejamos de ser caritativos, de alguna manera, no en el mismo grado, estamos faltando también a este séptimo mandamiento. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es en contra del séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. De tal manera que es muy interesante en aspectos de moral entender que cuando nosotros nos confesamos de que hemos robado algo, el ejemplo más práctico puede ser a lo mejor el niño que va y se confiesa con el sacerdote y le dice que tomó dinero de la bolsa de su mamá. Dentro de las cuestiones morales que nosotros tenemos que entender, que es cuando nosotros pecamos, tenemos que restituir aquello que dañamos. En este caso, pues sería, si tú robas, pues tendrías que regresar aquello que robaste. Y este niño que se confiesa de haber tomado dinero de la bolsa de su mamá, pues moralmente, para que puedan absolverlo en la confesión,
o después de que se le absuelve, se le pediría de penitencia que regrese aquello que ha robado. Es un ejemplo muy práctico, pero hay cosas más complicadas, ¿no? No necesariamente tiene que ser dinero, a veces pueden ser objetos, a veces pueden ser alguna otra cosa que hayamos retenido en cuestiones pues más administrativas. De tal manera que la transgresión de este séptimo mandamiento implica una obligación moral que es restituir aquello que yo me robé. Si nosotros no somos conscientes de que aunque me haya confesado de haber robado algo, pero no haya hecho nada para poder restituirlo, seguimos cargando una culpa porque aquello que hicimos no lo resolvimos. Dejamos de alguna manera, como dirían coloquialmente, cabos sueltos. Y pues no se trata de eso, no se trata, la confesión no implica solamente el hecho de ir y decir nuestros pecados y que el sacerdote nos absuelva de nuestros pecados, sino se trata de poder tener una verdadera conversión en mi vida. Y eso es lo que buscamos haciendo este pequeño repaso de los mandamientos, poder ser conscientes que más allá de nuestras faltas y nuestros pecados, pues somos capaces de convertirnos y Dios nos llama a la conversión. Entonces, este séptimo mandamiento, que implica el no robar, que es algo muy práctico de entender, pues hay que entender también esto, que cuando tú robas tienes que restituir aquello que has robado. Esa es la implicación moral, porque queda una culpa en nuestro corazón, que son aquellas que nosotros les decimos a los niños en la catequesis, son como manchitas que quedan, que solamente a través de esos actos de poder resarcir en los daños que cometimos se pueden borrar, no solamente a través de la confesión. Ahora vamos a pasar al octavo mandamiento, que encontramos enunciados en dos citas bíblicas, que es Éxodo 20, capítulo 20, versículo 16, y Mateo 5, 33. Vamos a leer primero Éxodo, que dice, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y en Mateo dice, se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. El octavo mandamiento, como sabemos, pues es no mentirás. Y pues se trata que prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este mandamiento deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de la verdad. Jesucristo en su Evangelio nos dijo que nosotros somos hijos de la luz y en la luz no hay oscuridades. Cuando nosotros nos manejamos en un ambiente de tinieblas y enseñamos a nuestros hijos o a nuestros ahijados que no está mal decir mentiras, que a veces es mejor decir mentiras para no hacer un daño a alguien. Estamos manipulando la verdad, porque nunca una mentira va a ser correcta. Porque cuando nosotros empezamos a manejar y a convertir las verdades a medias o las mentiras piadosas, empezamos a dejar poco a poco a poder adentrarnos a una vida de laxitud. De tal manera que vemos las cosas como que no tan graves y graves. Y pensamos que eso es lo que tenemos que enseñar. Muchas veces nos encontramos con esa pregunta. Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en un caso donde yo pienso que lo mejor es no decir la verdad?
o que a lo mejor la verdad va a perjudicarme más que decir una mentira. Pero la ley de Dios es muy clara, nosotros tenemos que vivir siempre en la verdad, porque si no vivimos en la verdad, la mentira y las tinieblas cada día van a estar llenando nuestro corazón. Y ya de repente se te va a hacer fácil poder decirle una mentira a tu esposa. Y después le vas a decir una mentira a tus hijos. Y después a tus empleadores. Y vas a vivir y vas a construir una vida en torno a mentiras. Dios es una fuente de verdad y lo que es contrario a la verdad es contrario a Dios. Por eso vemos que este mandamiento, cuando caemos en él, nos alejamos de Dios que es verdad y nos acercamos al príncipe de la mentira, que es el diablo, el que nos divide. Nosotros no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos al demonio. Nosotros no podemos vivir dos vidas. O vivimos una vida en la verdad o vivimos una vida en la mentira. La verdad no solo es una expresión de nuestros labios, sino también una verdadera actitud de vida. Tenemos que saber vivir en la verdad, no solo a través de nuestras palabras, sino también de nuestros actos. Cuando nosotros decimos una cosa, pero actuamos diferente a lo que decimos, pues también estamos cayendo en una mentira y en un autoengaño. De tal manera que este octavo mandamiento no solamente implica decir mentiras, sino decir cosas y no cumplirlas. Cuando nosotros decimos y prometemos cosas y no las cumplimos, hay una incongruencia en nuestro testimonio. Y eso es una falta también al octavo mandamiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido muchas cosas a Dios por algún favor que muchas veces se nos ha concedido y no hemos podido hacer aquella promesa que le hemos dado a Dios? Hemos faltado a esa relación con Dios y nos hemos dejado llevar, a lo mejor por el momento o por la situación que estamos viviendo, y hemos tenido esa incongruencia en nuestro testimonio. Cuando tú ofreces algo, hay que cumplirlo, más cuando se lo ofreces a Dios. Pero también con tus prójimos y con tus hermanos y con tus seres queridos. Ese es un verdadero testimonio de verdad. De tal manera que no solamente implica decir mentiras este octavo mandamiento, sino también ser incongruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay unas ofensas particulares a la verdad que sería interesante repasar. Respecto a la reputación de las personas, tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que decimos de los demás. Esto es una falta que es muy grave y que muchas veces no le damos la importancia adecuada. Cuando nosotros empezamos a hablar a la ligera de los demás, aquellos chismes, aquellas murmuraciones que no sabemos si son verdad, no nos consta, pues estamos cayendo en una falta a la verdad y estamos faltando a este octavo mandamiento. Los juicios temerarios son juicios sin fundamentos. Cuando tú no tienes ninguna prueba o ningún fundamento de aquello que estás diciendo, pues también estás faltando a la verdad. Y la maledicencia es cuando sin razón objetiva y válida manifestamos los defectos de los demás. No se trata simplemente de estar señalando aquellos defectos cuando nosotros no tenemos por qué señalarlos. La calumnia mediante las palabras contrarias a la verdad dañamos la reputación de otros. Entonces la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Aunque sabemos que hay gravedades de mentiras, pues siempre la mentira está mal. De tal manera que aquí vemos una vez más lo que ya habíamos mencionado. Cuando nosotros pecamos en contra de este octavo mandamiento, estamos dañando a alguien más, no solamente a nosotros mismos.
y estamos perdiendo esa relación con los demás, con Dios y con nuestro entorno. Por eso es importante siempre tener cuidado con lo que decimos, estar seguros de que lo que estamos diciendo es algo verdadero, es algo que nos consta, es algo que nosotros podemos sustentar. Y si no tiene estas características, pues será mejor no decirlo, porque pues quién sabe qué daño tan grande podremos estar cometiendo a otra persona que no tiene por qué pasar esas situaciones. Ojalá y meditemos detenidamente aquellas cosas que nosotros hemos dicho de los demás, para poder tener cuidado con lo que decimos, porque no quisiéramos que también hicieran lo mismo con nosotros. Dejamos atrás el octavo mandamiento y pasamos ahora al noveno mandamiento, que encontramos en Éxodo capítulo 20, 17 y Mateo capítulo 5, versículo 28. Muy parecido en ciertos aspectos al sexto mandamiento. Y dice Éxodo: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. Y en Mateo lo anunciamos con: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. De tal manera que la ley de Dios enunciará este noveno mandamiento como: no consentirás pensamientos impuros. El sexto mandamiento es: no fornicarás o no consentirás actos impuros, y aquí no consentirás pensamientos impuros. San Juan dice, distingue tres especies de codicia o concupiscencia, que es la inclinación hacia el pecado: la de la carne, la de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición de la catequesis de la Iglesia, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, mientras que el décimo mandamiento, que es el que veremos después, prohíbe la codicia del bien ajeno. Esto es interesante para pues no poder confundirlos, ¿verdad? Aquí es pues esa inclinación al pecado que tenemos a través de nuestros pensamientos. De tal manera que el corazón, nuestro corazón, es la sede de la personalidad moral. Dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios y las fornicaciones. De tal manera de lo que esté lleno el corazón, pues es lo que brotará en nuestros actos. La lucha contra este pecado de la carne pasa por la purificación del corazón. Si nosotros tenemos limpio nuestro corazón, que entendemos el corazón como el lugar de nuestros sentimientos y nuestras pasiones, podremos hacerle frente a las tentaciones en contra de este mandamiento. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De tal manera que bienaventurados seremos nosotros si podemos limpiar estos sentimientos que hay en nuestro corazón. Porque cuando nosotros tenemos sentimientos negativos dentro de nuestro corazón, pues poco a poco vamos dándole espacio a estas pasiones y nos vamos alejando de Dios. De tal manera que tenemos que trabajar fuertemente en contra de aquellos sentimientos que se sitúan en nuestro corazón y que viajan a nuestra mente y nos hacen caer en estas inclinaciones del pecado de la carne. Es interesante, como veíamos anteriormente en el sexto mandamiento, la particularidad de las faltas a la castidad, que era la lujuria, que sabemos que es un pecado capital,
pues estos pecados capitales, como conocemos, son pecados que nos conducen a poder desencadenar más pecados. Cuando nosotros tenemos el corazón lleno de estas situaciones, que encontramos muchas, como puede ser la lujuria, la gula, la ira, etcétera, estamos generando más sentimientos que nos promueven a la vida de pecado. De tal manera que nosotros no vamos a poder avanzar en nuestra vida de gracia si no desterramos estos sentimientos de nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que hacer siempre, todos los días, un buen examen de conciencia de lo que yo he hecho en el día de hoy. ¿Qué sentimientos han pasado por mi mente y por mi corazón? ¿Cómo he visto a las personas que me rodean? ¿Cómo ves tú a la mujer que trabaja contigo, que es tu compañera, que es tu amiga en la escuela, en tu trabajo? ¿Con qué ojos ves a las mujeres? ¿Con qué ojos ves a los hombres? Y tenemos que cuestionarnos de qué manera lo estamos haciendo. Y si es correcto o no es correcto lo que estamos deseando en nuestro corazón. Y si sabemos que está mal, tenemos que ser conscientes que no podemos seguir con esos sentimientos, porque poco a poco eso se va anidando en nuestro interior y va generando una maraña de problemas. Sé que es difícil y tendríamos que entender cómo podemos mantener limpio nuestro corazón. Pues mediante la castidad, vivir nuestro propio estado de vida, como ya habíamos dicho, el casado amando a su pareja y el soltero viviendo su soltería. También mediante la pureza, el ir viendo nuestras intenciones, irlas purificando de todo deseo ordenado, a través de un constante examen de conciencia. ¿Cómo me comporté el día de hoy? ¿Qué sentimientos pasaron por mi mente y por mi corazón? ¿Qué estoy haciendo para generar esos sentimientos? ¿Y qué puedo hacer para ya no generarlos si no es conveniente? Algo bien importante en nuestras vidas y que a veces no tomamos en cuenta es la oración. El poder tener ese momento de diálogo con Dios para poder pedir su ayuda en aquellos sentimientos que llenan nuestro corazón y en ocasiones son contrarios a Dios, quitándole espacio a Él y dejándolo fuera de nuestra vida. Si nosotros no tenemos ese diálogo con Dios a través de la oración, pues nunca vamos a poder avanzar en nuestra vida. La oración no solamente es el acto de rezar. Todos conocemos muchos rezos, principalmente el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo. Pero la oración es un diálogo íntimo entre tú y Jesús, que tienes que promover, que tienes que buscar. Si tú no lo promueves, no lo buscas, pues nunca va a existir en tu vida. Tenemos que ser conscientes que pues este ejercicio que estamos haciendo aquí de compartir, pues no se trata de que busquemos ser más inteligentes y más preparados en este tipo de cuestiones de la vida de fe, sino se trata de motivarnos a poder tener una conversión en nuestra vida. Por último, vamos a pasar al 10º mandamiento que ya habíamos mencionado en el pasado para diferenciar. Y también encontramos en Éxodo 20:17 y Mateo 5:28, que se enuncia igual. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. De tal manera que, pues, este 10º mandamiento ya no es en los aspectos
de la carne, como vimos en el noveno mandamiento, de aquellos pensamientos impuros que podemos anidar en nuestro corazón y en nuestra mente. Aquí será de las cuestiones materiales. El 10º mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos en este mandamiento. No podemos codiciar los bienes ajenos. Y es bien interesante porque, pues, el no codiciar los bienes ajenos, como se enuncia este 10º mandamiento, o no desearás los bienes de tu prójimo, pues a veces como que hay ciertas justificaciones que nosotros mismos hacemos, ¿verdad? Pero es interesante que aquí se prohíbe lo que es propiamente la avaricia y el deseo de apropiación inmoderada de los bienes ajenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de la riqueza y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. No se quebrante este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. De tal manera que hay una palabra radical para este 10º mandamiento. Es la envidia. Cuando nosotros somos envidiosos, cuando nosotros queremos no solamente lo que el otro tiene, sino que el otro no lo tenga y solamente lo tenga yo. Cuando nosotros deseamos que porque yo no lo puedo tener, el otro tampoco lo tenga. Cuando nosotros nos dejamos llevar por estos sentimientos de envidia, pues es interesante que faltamos a la caridad. Y en nuestro interior se va anidando esa envidia. De tal manera que tenemos que cuestionarla, porque sabemos que la envidia también es un pecado capital. Y este pecado capital nos lleva a más pecados. Como decimos aquí, pues puede ser que ya desees tú un mal a alguien, que busques que el otro pues caiga en sus negocios o caiga en sus privilegios. Cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos saltando en contra de este 10º mandamiento, porque estamos dejando llevarnos por nuestras pasiones. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Es muy triste una persona envidiosa. Es muy triste cuando nosotros no podemos vivir nuestra vida porque estamos viviendo la vida de alguien más. Y nos desgastamos porque queremos vivir la vida de alguien más y dejamos de vivir nuestra propia vida. Cuando nosotros experimentamos esta situación desordenada de envidia y se anida en nuestro corazón, pues empezamos a caer en una vida muy triste. Y todos conocemos gente envidiosa en nuestras vidas. Y nunca satisfacen sus placeres. Siempre están viendo a su alrededor. Siempre están viendo qué es lo que pueden hacer. Siguen y siguen y siguen buscando continuamente las cosas que hay en su interior para poder saciarlas. No podemos vivir una vida en un espejo. Tenemos que ser conscientes que Dios nos ha dado muchas cosas y también nos ha privado de muchas cosas. Pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y nos ayuda a poder entender poco a poco a través de la oración ese plan perfecto que tiene para nosotros. A veces hay en abundancia y a veces no hay. A veces batallamos y a veces sobra. Pero hay que ser felices con aquello que Dios nos ha dado. Porque al final lo que más importa es tu felicidad. No veamos la felicidad de los demás, porque nunca nos vamos a asociar con algo que no es nuestro.
Es interesante que nosotros no podemos saciarnos con algo que no es nuestro. Y cada vez que deseamos aquello que no es nuestro, no nos estamos saciando. Y vamos a vivir tristemente. Por eso este 10º mandamiento, en la sabiduría de la Iglesia y de la fe, pues nos invita a desterrar este sentimiento de envidia de nuestro corazón. Con esto, pues, ya hemos terminado nuestras primeras 2 charlas del semestre que hablan en torno a los 10 mandamientos. Pues estamos muy contentos y muy felices porque nos han acompañado en esta plática, porque nos han acompañado sus hijos a lo largo de este semestre, que ha sido pues, muy accidentado, con muchas situaciones difíciles, tratando de adaptarnos a esta nueva realidad en la cual ninguno de nosotros estábamos preparados, tanto el grupo de las catequistas y de los catequistas, un servidor como encargado, el diácono Jorge González, como encargado de la catequesis infantil, y por supuesto el párroco, el padre Rolando, pues estamos trabajando arduamente para poder seguir adelante pues en esta evangelización de sus hijos, que al final es lo más importante, que nosotros y ustedes en conjunto podamos trabajar por la evangelización de nuestros niños que son el futuro pues, de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. No es simplemente una labor de nosotros, es una labor de todos nosotros, ustedes y nosotros. Y cada quien tiene su responsabilidad. Y pues le refrendamos nuestro compromiso para seguir mejorando en estos nuevos aspectos. Y pues también les deseamos que ustedes también pongan pues lo mejor de su parte para seguir acercando a sus hijos, a sus hijas, a sus ahijados y a sus ahijadas a Jesús. Terminamos pues simplemente recordando que todavía continuamos estos últimos semanas con la catequesis virtual y aunque no hemos todavía discernido lo que sucederá el próximo semestre, pues todo apunta a que sigamos en este aspecto de manera virtual, porque no ha habido una indicación nueva para nosotros. De tal manera que pues no hay más que refrendar nuestro compromiso, seguir echándole ganas, seguir viendo los encuentros que grabamos con mucho amor, con mucha alegría, con mucha creatividad, en la manera en la que Dios nos ha dado la creatividad y con limitaciones que existen, porque pues ninguno de nosotros estábamos preparados para esta situación que estamos afrontando. Les pido por favor también que nos unamos a la oración para que también a través de la intercesión de la Madre de Dios, Madre nuestra, María de Guadalupe, pues podamos ya ver la luz al final de esta situación mundial que estamos viviendo y regresar todos a lo que ya habíamos experimentado, a la normalidad, y poder encontrarnos y poder saludarnos y poder compartir la fe como siempre lo hemos hecho. Pues muchas gracias por estos momentos. Vamos a terminar con una oración ofreciéndola por todas aquellas personas que están viviendo un momento difícil en esta pandemia, por todas aquellas personas que están sufriendo, ya sea en su cuerpo o en cuestiones materiales, por los médicos y por todas las personas de la salud y pues por todos aquellos que se dedican a estas situaciones y que el Señor nos siga protegiendo a todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ofrecer un Ave María por todas estas intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Muchas gracias por estos momentos que nos permitieron compartir las enseñanzas de Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos seguimos encontrando aquí por este medio.